Dios creó a Lucifer bueno y hermoso, dotándolo de nobleza y una alta posición. Le dio ricas dotaciones y una responsabilidad significativa, esperando que administrara su confianza con mansedumbre y devoción, promoviendo la gloria de Dios. Aunque tenía un alto honor ante la hueste angélica, Dios no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Lucifer elegir hacer el mal y pervertir sus dones. Antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, siguiente en honor al Hijo de Dios. Su semblante era suave y expresivo de felicidad, con una frente alta y ancha que mostraba su poderoso intelecto. Su forma era perfecta y su porte noble y majestuoso. Una luz especial brillaba en su semblante, más brillante y hermosa que la de otros ángeles. Sin embargo, Cristo tenía la preeminencia sobre toda la hueste angelical. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Lucifer era el querubín cubridor, el más exaltado de los seres creados celestiales, más cercano al trono de Dios y estrechamente conectado con la administración del gobierno divino. El Señor le dio su gloria y sabiduría, convirtiéndolo en un ser extremadamente encantador. Excluyendo a Cristo entre los habitantes del cielo, Satanás fue en algún tiempo el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria. Lucifer, el hijo de la mañana, superaba en gloria a todos los ángeles que rodeaban el trono y estaba unido en lazos estrechos con el Hijo de Dios. Era el principal de los querubines cubridores, santo y sin mancha, y se paraba en presencia del gran Creador, envuelto en los rayos de gloria del Dios eterno. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. La paz y la alegría, en perfecta sumisión a la voluntad del cielo, existían en toda la hueste angelical. El amor a Dios era supremo y el amor entre uno y otro era imparcial. Lucifer tenía un conocimiento del valor inestimable de las riquezas eternas, habiendo experimentado el contentamiento puro, la paz y la felicidad exaltada de la morada celestial. Antes de su rebelión disfrutaba de la plena aprobación de Dios y apreciaba la gloria que envolvía al Padre, sabiendo que el poder divino no tenía límite. Hubo un tiempo en que era su alegría ejecutar los mandamientos divinos, lleno de amor y alegría al servir a su Creador. Satanás era un ángel hermoso y exaltado, y habría permanecido así si no hubiera retirado su lealtad de Dios. Los ángeles fueron creados llenos de bondad y amor, amándose mutuamente y a Dios supremamente. La ley de Dios era su deleite, y obedecerla les daba alegría. Sin embargo, en ese ambiente de paz se originó el pecado en aquel que había sido perfecto en todos sus caminos. El profeta escribe acerca de él: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El pecado apareció en un universo perfecto, lo cual es injustificable. Dios conocía los eventos futuros antes de la creación del mundo. No adoptó sus propósitos a las circunstancias, sino que permitió que éstas se desarrollaran. No produjo ciertas condiciones, pero sabía que éstas existirían. El plan que se llevaría a cabo en caso de que alguna de las inteligencias celestiales desertara era el misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La entrada del pecado en el cielo no puede ser explicada. Si pudiera explicarse, se daría alguna razón para la aparición del pecado, pero como no hay siquiera una excusa para su existencia, su origen permanece rodeado de misterio. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, aquello que es a su semejanza. El mal, el pecado y la muerte son el resultado de la desobediencia que se originó en Satanás. Hubo un tiempo en que Satanás estaba en armonía con Dios, lleno de amor y alegría al servirle. Sin embargo, comenzó a pensar que su sabiduría era inherente a sí mismo y que merecía honor y poder como Dios. Y como se ha dicho al principio, aunque Dios creó a Lucifer noble y hermoso, no lo colocó más allá de la posibilidad del mal. Lucifer eligió pervertir sus dones, buscando su propio honor y atrayendo la atención hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su energía a servir al Creador. Antes de la gran controversia, Dios colocó a la hueste celestial para exponer la verdadera posición de su Hijo Cristo, el unigénito de Dios, quien estaba comprometido a ejecutar los grandes propósitos de su voluntad. El gran Creador reunió la hueste celestial para conferir especial honor sobre Cristo e hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. La palabra de Cristo debía ser obedecida como la del Padre,
fue investido con autoridad para comandar a la hueste celestial y debía obrar especialmente en unión con el Padre en el proyecto de creación de la tierra. Satanás, envidioso y celoso de Cristo, se inclinó ante él junto con los otros ángeles, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo fue reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios. Satanás, quien había sido altamente exaltado y honrado por los ángeles, aspiraba a la altura de Dios mismo. Aunque los ángeles reconocieron alegremente la supremacía de Cristo, en el corazón de Lucifer se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. A pesar de la influencia de los santos ángeles, su deseo de supremacía y envidia hacia Cristo persistieron. Satanás comenzó su obra de rebelión difundiendo el espíritu de descontento entre los ángeles bajo su mando. Con insinuaciones sutiles les sugería a los ángeles que Cristo había asumido el lugar que le pertenecía a él, sembrando semillas de duda en sus mentes. Su obra de engaño la hizo con tanta astucia que los ángeles menos exaltados supusieron que él era el gobernante del cielo. Los ángeles leales buscaron reconciliar a Satanás con la voluntad de su Creador, justificando el acto de Dios al conferir honor a Cristo. Trataron de convencer a Satanás de que no había menos honor para él ahora que antes de que el Padre proclamara el honor de su Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, existía con él antes de la creación de los ángeles y siempre estuvo a su diestra. Su autoridad amorosa no había sido cuestionada hasta que Satanás comenzó a sembrar semillas de crítica y descontento. Lucifer ganó la simpatía de algunos ángeles al sugerir críticas sobre el gobierno de Dios y esparcir dudas de manera seductora. A los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Utilizó argumentos sutiles para pervertir las declaraciones claras de Dios, envolviendo lo simple en misterio. Su alta posición le dio mayor fuerza a sus representaciones y un gran número de ángeles fueron seducidos. Satanás pensó que si podía llevar a los ángeles del cielo a la rebelión, también podría llevar a otros mundos creados. Se disfrazó con un manto de falsedad y su verdadera naturaleza se reveló gradualmente a través de sus obras malvadas. Dios, en su sabiduría, no expulsó inmediatamente a Satanás del cielo. Este acto solo habría servido para fortalecer la rebelión. Hubiera creado simpatía por él como alguien que había sido tratado injustamente y hubiese arrastrado a un mayor número de ángeles con él. Satanás se quejó de los supuestos defectos en el manejo de las cosas celestiales y sembró semillas de duda e incredulidad. Inculcó en las mentes de los ángeles su propia envidia e insatisfacción. Presentando estas ideas como originarias de los ángeles, así colocó el descontento en labios de aquellos a quienes él mismo había dirigido. Lucifer comenzó a insinuar dudas sobre las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que los ángeles, siendo más exaltados, no necesitaban tales restricciones. Afirmó que las inteligencias del cielo podían gobernarse a sí mismas sin necesidad de ley. Cuando Satanás pecó en el cielo, aún los ángeles leales no habían discernido completamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no habrían percibido la justicia y el amor de Dios. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida para que desarrollara plenamente su carácter. Mientras algunos ángeles se unieron a Satanás, otros trataron de disuadirlo, defendiendo la autoridad de Cristo. Satanás se negó a escuchar y denunció a los ángeles leales como esclavos, prometiendo un nuevo gobierno de libertad. Muchos ángeles aceptaron a Satanás como líder, y éste se vanaglorió, pensando que podría comandar a toda la hueste celestial. Los ángeles leales advirtieron a Satanás sobre las consecuencias de su rebelión, instándolo a arrepentirse. Satanás fue astuto al presentar su lado del asunto, cambiando de posición cuando se veía su verdadero carácter. En cambio, Dios podía obrar con una sola clase de armas, la verdad y la justicia. Satanás podía usar lo que Dios no podía, el engaño y el fraude. Dios, en su misericordia, soportó por mucho tiempo a Lucifer, ofreciéndole repetidamente el perdón con tal de que se arrepintiera y se sometiese. El espíritu de descontento y desafecto era un elemento nuevo y misterioso en el cielo, nunca antes conocido. Al principio Lucifer no estaba familiarizado con la naturaleza real de sus sentimientos y temía expresarlos. Sin embargo, no los desechó. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en la rebeldía.
Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error, reconociendo que los estatutos divinos eran justos. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. En los concilios del cielo se decidió dar tiempo para que Satanás desarrollara sus principios, contrastándolos con los de Dios. Los ángeles leales informaron al Hijo de Dios sobre la situación y se determinó que cada ángel elegiría su propio lado en la batalla. Satanás decidió convertirse en la máxima autoridad en rebelión contra el gobierno del cielo. Aunque algunos de sus seguidores consideraron arrepentirse, Satanás los convenció de que habían ido demasiado lejos para regresar. Sin embargo, los ángeles leales ofrecieron consejos y súplicas, abriendo una puerta de esperanza para aquellos que habían sido engañados. El orgullo, el amor por su líder y el deseo de libertad sin restricciones llevaron a algunos ángeles a rechazar los ruegos del amor y la misericordia divinos. Satanás expresó su insatisfacción de que Cristo fuera preferido antes que él y exigió ser igual a Dios. Dios le informó que solo a su Hijo revelaría sus propósitos secretos y que Satanás debía rendir obediencia. Satanás, con casi la mitad de los ángeles de su lado, exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?». Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Al final de la controversia, Satanás continuó justificándose y despreciando la ley del Creador, afirmando que los ángeles no necesitaban control, declarando que su propósito era abolir la ley divina para que las huestes del cielo pudieran alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Satanás y sus seguidores culparon a Cristo por su rebelión, declarando que si no hubiesen sido censurados, no se habrían revelado. Satanás y los ángeles que cayeron con él tenían pleno conocimiento del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, su sabiduría y su excelsa gloria. Esto hizo que su culpa fuera imperdonable.